En este video haremos la post-mini reseña de la temporada 5 de Overwatch 2. Esto a pesar de que apenas haya salido la temporada 6 de Invasión, ya que no me animaba a hacer la review de la temporada 5 porque seguía enojada con Blizzard por la cancelación del PvE en forma. Eso tiene sentido para mí. Pero tras ver los planes de contenido de la temporada 6 a futuro, las misiones del modo historia, el aproximamiento del aniversario de Overwatch 2 y de los muchos nuevos modos de juego, creo que es mi deber hablar de lo bueno y de lo malo que ha hecho Blizzard en este videojuego. Pobrecito de Overwatch 2 está bien demacrado. Posiblemente. Pero antes de comenzar formalmente, hola, yo soy Liliana Sofía, tu youtuber trans de confianza, y con esto dicho, empecemos a desglosar punto por punto, iniciando de lo peor a lo mejor. Lo malo. Lo más básico es mostrar el contenido que ofrecía esta temporada 5 con temática de rol, con fantasía medieval. La zona de confort de Blizzard, si se dan cuenta, por lo que las skins, gestos y emoticonos van de acuerdo a este mundo donde los personajes como Genji, Tracer, Orisa, Echo, Reinhardt, etc., adoptaban el papel de aventureros barra guerreros, demonios o criaturas irrealistas, siendo su misión ayudar a la reina Emily, una esposa de Tracer. Lo suponía. El argumento es súper simple, ya que la aventura está hilada con los niveles del pase de batalla, por lo que el nivel de interacción o profundidad narrativa es realmente nulo. Esto lo comento porque al momento de entrar al pase de batalla, había una mini sección que agregaba una historia independiente a la historia de Overwatch 2. Una historia de rol o fantasía como la haría cualquier novela visual, nada más que de presupuesto prácticamente nulo. ¡Uy, qué mal! Ya que ni siquiera hay cinemáticas, diseños de personajes únicos, pantallas de fondo, no hay absolutamente nada más que cuadros de diálogo. Y eso si tenemos suerte solamente vamos a tener a esta Tracer narrando su primera línea de cada evento, por decirlo de alguna manera. ¿Están emocionados por jugar héroes de rol? No. Por lo que voy a proceder a decirles el final de esta travesía. Tracer y sus amigos vencen al rey de los demonios Reinhardt y se gana el corazón de la reina Emily. Muy bonita de decir verdad, pero intranscendente, ya que no aporta prácticamente nada a la narrativa principal de Overwatch. Es la mayor que he visto en toda mi vida. Algo similar a lo que pasa con Starwatch, pero en este caso sin presupuesto alguno. Y déjenme decirles que para que sea más intrascendente que Starwatch, está bastante difícil. Pudo haber sido mucho mejor el viaje dentro del juego de rol si es que se hubiesen grabado más líneas de voz, o si de menos nos hubieran dejado avanzar creando nuestra propia mini historia. Por lo que yo creo que este apartado es lo peor de la temporada 5, dislike. Nos despertamos bravas, Bueno, también estuvo el evento de verano de Overwatch 2, en la cual introducía por 50ª ocasión Lucio Ball, y un nuevo modo de juego de voleibol de la playa de Winston, cosa que es un modo de juego bastante fresco a pesar de que se parezca un poquito a Lucio Ball. Y también no hay que olvidar las skins gratuitas de Ana y de Doomfist, que a decir verdad no están nada mal. Y luego si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? Siendo contenido decente, pero no es algo tan genial como para atraer de nuevo a la gente. Y literal es todo lo que hubo durante esta temporada 5, siendo, en mi opinión, la peor temporada de Overwatch 2 hasta la fecha. ¡Qué mal! Copa Mundial de Overwatch 2. Fuera de bromas, ¿alguien ve la Overwatch League? No. Hace unos días reaccioné a la cinemática de origen de Sojourn, esto obviamente en directo, y en lo personal me gustó ver el nivel de calidad de la cinemática, ya que Blizzard nunca nos decepciona en este apartado en todas sus franquicias. Pero, ¿en serio era necesario catalogar la cinemática de origen de Sojourn como contenido de la temporada 5? No sé. Y no es por el demeritar el trabajo de los animadores, escritores, productores, directores, etc. No. Nada de eso. Pero a pesar de que su apartado visual sea un deleite, sentí que esta cinemática nos dejó mucho a deber, ya que se siente más como una promoción directa a las misiones del modo historia de la temporada 6. Y no está mal que deje las cinemáticas en un continuará, ya que a fin de cuentas vimos lo que pasó con Sojourn en las misiones del modo historia. Pero a comparación de las otras cinemáticas, como que sí se siente anticlimático la conclusión. Digo, Spider-Man Across the Spider-Verse lo dejó así y funcionó bien porque te dejó con altas expectativas, pero en este corto lo siento muy artificial y un tanto decepcionante el cliffhanger, ya que durante el corto no se siente que realmente haya una situación de verdadera tensión, aparte de que la trama es increíblemente simple. Yo no voy a negar de que Overwatch maneja sus tramas de las cinemáticas de una forma simple, pero en casi todas maneja un formato narrativo diferente que transmite alguna clase de sentimiento. Por ejemplo, en la cinemática de Reinhardt te deja ver que el protagonista siente culpa por la pérdida de su mentor por haber dejado de lado sus responsabilidades con el equipo. En el corto de Sombra se nos deja ver que hay un conflicto más grande que la amenaza ómnica, que Talon
y que la caída de Overwatch, o incluso una cinemática de esta Mei, que nos da una hora de esperanza a pesar de haber sufrido grandes pérdidas. Esa cosa ni sentimientos tiene. Cada uno de estos ejemplos nos demuestra que no solamente se debe de usar la cinematografía para dar promoción a una secuela, o incluso precuela, sino que a pesar de que sean tan diferentes unas de otras, esta transmita un mensaje único adecuándose al personaje, entorno y contexto. Y en este caso la cinemática de Sojourn nos dejó muchísimo a deber, por lo que yo le daré una calificación de 6 de 10 a la cinemática preludio a las misiones de modo historia de invasión. Sí. Antes de continuar, si te está gustando este video, te recomiendo que le des un buen pulgar arriba, que te suscribas a este canal si el video te está gustando y actives la campanita de notificaciones. O si ya quieres apoyar de una forma más directa, te recomiendo que utilices mi código de creador Liliana Sofía VT en la tienda de Fortnite o en Epic Games Store. O si en tu caso Fortnite no es lo tuyo, puedes hacerte miembro del canal desde los 9 pesitos mexicanos. Se te agradecería muchísimo el apoyo, mi ciela. Ahora sí, continuemos. El evento de verano trajo dos modos de juegos, entre ellos el que mencioné de Lucio Ball y varias de sus variantes, y un nuevo modo de juego de voleibol de la playa de Winston. En ambos consiste en anotar puntos de acuerdo al deporte correspondiente, pero exagerando las reglas, usando las habilidades de movilidad de ciertos personajes. Aparte de utilizar la ulti, te ayuda a aumentar la velocidad de movimiento y la fuerza de los golpes, esto aplicándolo en ambos modos de juego. Pero el modo de voleibol lo considero como el más divertido y disfrutable, ya que nos brinda mayores opciones de personajes a utilizar y se siente más importante el trabajar en equipo para tener el chance de ganar. Aparte, el evento nos incluía la skin gratuita de Doomfist veraniego. Lástima que casi nunca utilizo este tanque, se juega terriblemente fatal. Pobre cosita. Sexy. Aunque creo que eso se debe porque soy pésima jugando con Doomfist, pero el diseño de esta skin de Doomfist me encanta, por lo que el evento de verano de 2023 de Overwatch 2 le doy un 8.5 de 10, estuvo bastante bueno, pero pudieron mejorar ciertas cositas. ¡Eso es verdad! Derrota al rey de los demonios. Este modo de juego 4 contra 1 salió desde el inicio de la temporada, y admito que al inicio lo vi con cara de guácala, fuchi, qué asco. No mames, qué asco. Y resultó ser un modo de juego con bastante potencial, pero siento que su mayor problema es que se volvía repetitivo muy rápido, por lo que sospecho que este modo de juego fue creado principalmente para promocionar las skins del pase de batalla. Teorías conspirativas, por lo que considero que este modo de juego estaba bastante decente, como de un 6 o un 7, pero si le aplican algunas mejoras a futuro, no dudo que vaya a ser un modo de juego bastante divertido. Eso tiene sentido para mí. Pero el modo de juego más divertido que tuvo la temporada 5 de Overwatch 2 es el de magia y travesuras, que es como un hide and seek de Minecraft. En este modo de juego tomamos el papel de esta Kiriko ladrona, siendo ellas el equipo que tienen que camuflajearse, mientras que los Genjis caballeros se encargarán de eliminar a todas las Kirikos dentro del mapa alternativo de Blizzard World. Esto teniendo en cuenta que tienen un tiempo límite, siendo el equipo de las Kiriko las únicas que pueden transformarse en objetos del mapa, mientras que el equipo de los Genjis tratan de ubicarlas por medio de los sonidos que todas ellas emiten cada cierto tiempo. Es un modo dividido en rondas que es bastante rejugable, ya que puedes posicionarte en lugares random para lograr escapar, tener jugadas arriesgadas o una persecución constante de ambos equipos. Con todo esto dicho, tu único objetivo es ganar la mayor cantidad de rondas posibles con cada equipo. Fácil, sencillo de entender y súper rejugable por las risas. Pero hey, las risas no faltaron, A este modo de juego le pongo 9 de 10. It was perfect. Perfect. El pase de batalla. Y como siempre, los pases de batalla tienen sus cosas positivas como negativas, y en este caso tuvieron un buen equilibrio. Esto lo digo por las skins como la de Mei Alquimista, Genji Guardián y Tracer Aventurera, siendo estas skins bastante buenas, pero sus gestos de caminata y el relleno de los iconos y de los sprites o emojis sí estaba medio del nabo en su amplia mayoría. El gesto más salvable es el de recuperando vida de esta Tracer, pero sigo considerando que el sistema de los pases de batalla nos termina esclavizando a un solo videojuego, y esto mismo hace que ya no juguemos solamente por diversión, sino más bien por obligación. Y el quinto pase de batalla de Overwatch se me hizo bastante frustrante completarlo, pero de menos valió la pena conseguir la skin mítica de esta Tracer. Sin duda alguna es un 10 de 10.
Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y God. Bueno, 10 de 10 a comparación de las skins del pase de batalla. Quizás. Pero si quieres saber qué es lo que opino de las skins míticas de Overwatch 2, te recomiendo ver el video que está apareciendo aquí arribita, donde hago mi top 5 de las skins míticas de Overwatch 2. Ahí les puedo decir que la skin mítica de esta Tracer fue hecha puré por otras skins míticas del pase de batalla anterior. No puedo creerlo. Conclusión, a pesar de que la temporada 5 de Overwatch 2 ha terminado, siento que nos dejó mucho a deber, pero es importante remarcar que la temporada 6 ha llegado, y todo el contenido ausente de la temporada pasada se incluirá en las próximas semanas, por lo que... ¿qué calificación le doy a la temporada 5 de Overwatch 2? No lo sé, tú dime. Siendo lo más objetiva posible, le doy un 4 de 10. ¿Qué carajo? Y no me funen, tuvo muchas cosas buenas positivas, pero aún no han balanceado correctamente las partidas, la monetización sigue siendo un chiste, las misiones semanales no se sientan satisfactorias de completar, y el contenido se hace muy monótono rápidamente por su falta de incentivos reales para jugar. Es una... Si acaso el único modo que se salva es el de magia y travesuras, pero el resto fue lamentablemente muy olvidable. Pero tú, ¿qué es lo que opinas al respecto? No sé. ¿Te gustó la temporada 5? ¿Qué te está pareciendo la temporada 6 de Invasión? ¿Ya estás harto de que incluyan Lucio Ball por 50ª ocasión? Sí. Házmelo saber en los comentarios. Antes de finalizar, quiero agradecerle a todos los miembros del canal, entre los que se encuentra Jessica Mendieta, Jesús Dimon Cementerio y todos los miembros del canal de nivel Viciosos Chiquitos. Les agradece muchísimo el apoyo, mis cielas. Un fuerte abrazo y un fuerte besote en el cachetote. Recuerda ver los videos que están apareciendo en pantalla. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.